Muy bien, es hermoso, hermanos, lo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Es hermoso que podemos estar unidos a pesar de estar en de venir de diferentes lugares, tener diferentes culturas, venir de diferentes familias. Dios es muy grande al darnos el privilegio de formar parte de su pueblo. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar el tema de hoy. Querido Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Manifiéstate, Señor, como lo hiciste en el primer turno. Que esto no sea un sermón, una exposición de oratoria, sino que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, y nos haga entender aquello que tenemos que entender de tu palabra. Que esto nos mueva a la práctica, a llevar tu mensaje, Señor, a la vida cotidiana. Que podamos entender el gran privilegio que tenemos de haber sido elegidos como parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por contestarnos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el sábado pasado comenzamos a estudiar la profecía de los 7 sellos, la segunda profecía del Apocalipsis. Y habíamos dicho que la primera profecía era una profecía que estaba dirigida al pueblo de Dios. Y habíamos visto que para que Cristo venga, el pueblo de Dios debe estar dispuesto a cumplir la profecía. Y especialmente la primera profecía. ¿Y cuál era el tema de la primera profecía? ¿Se acuerdan? Las 7 iglesias, pero ¿cuál es el mensaje a las 7 iglesias? ¿Qué era lo que Dios le pedía a las 7 iglesias? Lo que Dios le pedía a las 7 iglesias era arrepentimiento. Y ya analizamos un poco lo que es arrepentimiento. Y entonces, si las iglesias se arrepienten, Dios está dispuesto a venir a buscar a su pueblo. Es más, Dios ha determinado que así sea. Si nosotros nos arrepentimos, Él viene. Pero, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tiene que haber un número de gente que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios podría salvar a una persona. Pero Dios quiere, la última escena de la historia mundial, quiere hacerla superlativa, quiere hacerla monumental. No quiere venir a salvar a 8 personas, como hizo con el arca de Noé. Él quiere venir a salvar a muchísima gente, quiere salvar a una gran multitud. Pero para eso hay un problema. Hay un grupo dentro de su iglesia que no quiere que Él venga. Hay un grupo que aprendió a vivir una forma de la religión, pero que no vive entregada a Cristo. Y entonces Dios no puede predicar con el poder que Él quiere predicar para terminar la historia por causa de las personas que no quieren entregarse. Sin embargo, todas las personas que no quieren entregarse están en la iglesia por el hecho de que Dios las ha elegido para ser parte del pueblo final. Entonces, en la primera profecía, Dios dice, no me importa que tú seas un formalista, no me importa que tú seas un político, no me importa que tú seas un fornicario, no me importa que tú seas alguien que es orgulloso, no me importa que seas alguien que parece que está vivo pero que está muerto, no me importa. Si tú eres alguien que te crees que eres lo mejor del mundo y eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, no me importa nada de eso. Lo único que te pido es que vengas a mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Abre la puerta. Y si abres la puerta, yo entraré y haré una diferencia en tu vida. Y por eso Dios a todos, no importa cuántos errores tengamos, Dios nos ha llamado para ser parte del pueblo final. La Biblia da a entender que pareciera que va a haber un grupo, no es que pareciera, va a haber un grupo que se va a arrepentir, que va a abrir la puerta. Y eso analiza esta profecía. Ahora, la profecía de las 7 iglesias tiene que ver con una escena en la tierra. Pero la segunda profecía comienza con una iglesia, con una escena ¿en dónde? En el cielo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo. Imagínense, tenemos acceso al cielo. Y ahora quiero que ustedes me ayuden con esto. Vamos a repetir el Padre Nuestro hasta donde yo les diga. ¿Les parece? Todos lo sabemos de memoria. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Que la voluntad de Dios en el cielo se tiene que hacer ¿qué? En la tierra. Entonces, hoy Dios nos da la oportunidad de entrar al cielo y ver qué pasa en el cielo, porque si nosotros somos la iglesia de Dios en la tierra, nosotros tenemos que ser una extensión de la iglesia del cielo.
Y esto es algo muy importante. Las iglesias de aquí de la tierra, que dicen seguir a Cristo, no son iglesias étnicas, son iglesias del cielo. Y ahora voy a decir algo que quizás me ponga en contra de, pero esto ya lo decía cuando yo vivía en Argentina. ¿Saben qué? Yo no estoy de acuerdo con que haya una bandera de un país dentro de la iglesia. ¿Por qué? Estamos todos muy agradecidos, pero la iglesia no es suelo americano, ni la iglesia adventista en Argentina o en Paraguay, en donde sea. No, la iglesia de Dios es suelo del cielo en esta tierra. Es como una embajada. Por ejemplo, la embajada americana en Inglaterra, si uno entra a la embajada americana en Inglaterra es suelo americano en Inglaterra, y así todas las embajadas. La embajada de Puerto Rico tiene embajada. Sí. No. Los viales, dije, la embajada de España, la embajada de España aquí en América es suelo español acá en América. Y entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia de Dios es suelo celestial aquí en este planeta. Por lo tanto, aquí no podemos ser americanos, argentinos, o sea, puertorriqueños, españoles. No, tenemos que ser todos del reino de los cielos, punto. Tenemos una nueva ciudadanía. Cuando salimos de aquí para allá, de allí, de fuera de la puerta de la iglesia, nosotros somos los mejores ciudadanos de este país. Pero aquí adentro, no es que somos peores ciudadanos, pero acá tenemos, porque esto es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, donde todos tenemos que estar unidos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo. Y por eso vamos a analizar Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y yo quiero que utilicen la imaginación. Todo lo que ve Juan no lo puede describir de manera exacta, porque las palabras humanas no alcanzan a describir las realidades celestiales. Pero más o menos imagínense, está el trono, un trono ahí. ¿Quién está en ese trono? Muy bien, Dios. ¿Qué Dios está allí? Muy bien, está Dios el Padre. Y ahora vamos a ver algunas cosas interesantes. Dice, antes de ver el trono, vamos a ver el trono, pero dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué cosas? O sea, el ángel le dice a Juan que le va a mostrar cosas que van a suceder después de estas. ¿De qué estas se está refiriendo? Muy bien, se está refiriendo qué va a pasar cuando la iglesia de Dios se arrepienta. Cuando haya un grupo que deje que Cristo entre. Cristo está golpeando, pero cuando haya un grupo que deje que Cristo entre, entonces le va a mostrar qué es lo que va a suceder cuando eso pase. Y por eso esto es interesantísimo. Nos está entrando en el futuro la profecía ahora. Y entonces sigue diciendo, al instante, ya dice: yo te mostraré lo que debe suceder después de esto. Esto es interesante porque se acuerdan que Jesús dijo que estas cosas debían suceder pronto. Y ahora sigue con la misma línea: debe suceder pronto. ¿Por qué? Porque esto depende que suceda ¿de quién? De la iglesia, del pueblo de Dios. En la mente de Dios, Él quiere venir pronto, pero no necesariamente va a venir pronto. Si el pueblo de Dios no responde, Él no viene pronto. Y ya hemos hablado bastante de esto en otros sermones. Y entonces vamos a ver cómo sigue. En el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es interesante que dice que en el trono, ¿quién hay? Uno sentado. Ahora fíjense, en la primera profecía aparece Jesús caminando y se le describe los pies de Jesús, los muslos de Jesús, el vestido de Jesús, el pelo de Jesús, todo de Jesús. Pero aquí, el que está sentado se lo describe como ¿qué? Como uno. Y no dice nada. ¿Por qué? Y esto me llamó la atención. Empecé a estudiar un poquito más porque a raíz de una pregunta que hizo alguien en internet, entonces empecé a investigar un poquito más. Y si vamos al griego en esto, cuando dice uno sentado,
en el griego eso da a entender que no hay una definición muy concreta del ser que está allí sentado, sino que esto se podría traducir como que sobre el trono había una presencia. Una presencia. ¿Por qué? Porque allí está Dios el Padre, y Dios el Padre nadie nunca lo vio. Y fíjense quién es el único que vio. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. O sea, a Dios nosotros como seres humanos no lo podemos ver. Es demasiado poderoso, demasiado grande, tiene una gloria demasiado fuerte. Y les hago una pregunta, ¿alguna vez ustedes quisieron mirar al sol? ¿Qué pasa cuando miramos al sol? ¿Podemos verlo? No, es más, intentamos mirarlo y enseguida que intentamos mirarlo, ¿qué hacemos? Bajamos la cabeza. Bajamos la cabeza, no podemos mirarlo. Ahora, podemos decir, hoy nos ponemos contentos cuando vemos que hay sol. Sí, esta mañana cuando yo me levanté que estaba pronosticado lluvia, digo, hay sol, y me puse contento. O sea, todos podemos percibir la influencia del sol, pero no lo podemos ver. Es más, si queremos verlo, tenemos que usar un telescopio que tenga muchos lentes que opaquen su gloria, si podríamos decir así, para ver realmente lo que es el sol. Pero si no, no lo podemos ver porque es demasiado brillante. Imagínense, el sol, que es simplemente una estrella creada por ese ser, esa presencia que está sentado en el trono. Imagínense la gloria del que está sentado en el trono. Entonces los ángeles, cuando van y quieren ver a Dios, lo único que pueden hacer, la Biblia dice que se tapan los ojos con las alas o caen de rodillas, porque no se lo puede ver a Dios. ¿Quién es el único que vio a Dios? El Hijo. Dios es tan grande que cuando Él quiere revelarse, se revela a través de un ser más pequeño. Y por eso la Biblia dice que la única manera de conocer a Dios es a través de ¿quién? A través de Jesús. Esto para mí es un concepto impresionante. O sea, es por Jesús que nosotros conocemos a Dios. Es más, cuando Dios creó a las primeras criaturas que fueron los ángeles, Dios, cuando creó a los ángeles para que lo conozcan a Él, ¿qué se hizo? Él se hizo ángel. Y si quieren vean un sermón que prediqué hace 3 años o hace 4 años, que allí hicimos un estudio bíblico de esto. Dios se hizo ángel y ese fue el gran problema que tuvo Lucifer. ¿Por qué? Porque Dios se hace más pequeño para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros lo podamos conocer. Porque si no, no lo pudiéramos conocer. Y entonces Él baja al nivel de sus criaturas y se hace ángel. Pero Lucifer entonces cuando ve que Dios se hace ángel, ¿cómo se siente? Se siente bien al principio, estaba todo muy contento, pero dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que adorarlo a Él si es igual que yo? Él tenía que creer por la fe de que Miguel era Dios. Pero entonces Dios cuando hace sus criaturas y viene a salvar a sus criaturas, ¿qué se hace? Se hace hombre. Y fíjense, cuando viene como hombre, Dios aquí, la gente decía, este no puede ser el Hijo de Dios, este no puede ser el Mesías. Y ellos tenían que ejercer fe que ese Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que me dice esto? Y saben que esto descubrí, ¿vieron? Hay mucha gente que sufre por ser tímida, ¿verdad? Y especialmente como en esta sociedad se premia al que se sube arriba de una plataforma y da una vuelta y se pone una flor en la cabeza y no tiene problema de nada, un extrovertido. Es como que a los que no tienen miedo de hacer cosas, todo el mundo los aplaude. Pero y entonces todos los que son tímidos en esta sociedad es como que todo es tímido. ¿Saben qué? He descubierto a través de la preparación de este sermón que Dios es tímido. Dios es tímido. Es más, Él cuando se revela en su forma más pequeña siempre. Él no quiere hacer mucho como diciendo, acá estoy yo, adórenme. No, Él siempre se manifiesta de una forma muy, muy pequeña, que la gente duda si es Dios o no es Dios. ¿Por qué? Porque esa es la personalidad de Dios. A Dios no le gusta, miren lo que voy a decir ahora, después van a entenderlo por qué, pero a Dios no le gusta ser el centro. A Dios le gusta siempre poner el centro a otra persona. Esa es la naturaleza de Dios. A Dios, por ejemplo, está en un misterio, nadie lo puede ver, pero es porque Él es tímido, pero le encanta estar haciendo cosas por la gente que Él crea, le encanta estar apareciendo en la vida de todo el mundo, y le encanta estar dando, le encanta estar protegiendo, pero sin mucho bombo y platillo. Y ese es Dios. Y por eso cuando Dios decide venir y hacer hombre, podría haber nacido en un palacio. ¿Y dónde nace? En un pesebre, en un establo, tímido.
No, si tú eres tímido, esto es nuevo quizás, pero esa es la naturaleza de Dios. No te dejes engañar y ya vas a ver por qué después te digo esto. Si tú no tienes eso de que te gusta estar adelante de todo el mundo y que te gusta ser el centro, sigue desarrollando eso. Pídele a Dios que te siga dando eso, porque eso es un atributo divino. Lo otro, que es el que valora el mundo porque no está con Dios, es justamente lo contrario. Para mí es impresionante esto. Y por eso Dios se revela a través del Hijo. Y entonces, si nosotros somos la iglesia, si nosotros tenemos que aprender lo que pasa en el cielo, la voluntad de Dios, y acá en la tierra nosotros somos una embajada de Dios, del cielo, ¿qué tenemos que predicar aquí en la tierra? ¿De quién tenemos que hablar? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. La escuela sabática, ¿en qué tiene que estar centrada? En Jesús. No tenemos que hablar de programa, no tenemos que hablar, no, todo tiene que ser Jesús, hablar de Jesús para que la gente conozca a Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre, que se hizo hombre, y como dijimos en el concierto que estuvimos hace 2 sábados, cuando Jesús se hizo hombre, no toma la forma de hombre, sino que se hace hombre, es hombre. Y es más, queda con hambre, todavía tiene que comer en el cielo, o sea, Él queda limitado a la humanidad por decisión propia, pero sigue siendo Dios en autoridad, pero ya no es más Dios en el sentido de en la práctica. En la práctica Él es hombre. Y esa es lo maravilloso de Dios. Cuando Dios, como Dios es tan grande, lo único que puede hacer es hacerse más chico. En cambio, aquellas personas que son chicos, ¿qué es lo que quieren hacer siempre los que son chicos? Ser más grandes. Y por eso nosotros, ¿de qué nos gusta hablar? Cuando nos encontramos con alguien, ¿de qué nos gusta hablar? De nosotros, de nuestras grandezas, de lo que logramos y todo eso, porque somos chiquitos. Mientras más grande eres, más te refugias en tu forma más pequeña. Pero cuando tú no eres nadie, entonces quieres hablar de lo mucho que haces porque sientes que no eres nadie. Y por eso los que no son nadie son los que están hablando continuamente de sí mismos. Entonces Dios, por eso Dios es el más grande, porque Él cuando decide manifestarse nace en un pesebre. Y entonces es un humilde carpintero y la gente dice, este no puede ser Dios, es el hijo de José. Y por eso no te dejes engañar cuando vas a una reunión y pasan y dicen el doctor y todos los títulos y las trayectorias y todo eso, la doctora y todo lo demás y el ingeniero y todo eso. No, eso está bien, no digo que, pero eso no es del reino de los cielos. No es de Dios. Y tenemos que entender eso de alguna vez por todas. Tenemos que entender que la cultura del reino de los cielos es contracultural a todo lo que se hace aquí en la tierra. Y por eso molesta. Molesta. Nos molesta a nosotros. Pero ese es Jesús. Ese es el Dios. Es la presencia que está en el trono. Apocalipsis 4:4 sigue diciendo. Y alrededor del trono, imagínense, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué hay alrededor del trono? 24 tronos. Esto me habla de otra cosa de Dios. Si Joel Barrio fuera Dios, pone un trono en el cielo. ¿Y quién es el único que tiene trono? Joel Barrios. Pero nadie más, porque yo soy Dios. Y a ver, todos me siguen a mí porque soy Dios. No, Dios es tan diferente a mí que Él dice, yo no quiero gobernar solo el universo que yo cree. Y quiero poner 24 tronos para que gobiernen también conmigo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? Y la pregunta es, ¿quiénes son estos 24 ancianos que tenían coronas y estaban vestidas de blanco? Y que están centrados en tronos. Entonces, bueno, vamos a ver qué características da estas características, cómo están descritos, y eso nos va a ayudar. Vamos a ver. 2 tipos de corona en el cielo. Dice que estos ancianos tienen coronas. Hay 2 tipos de corona en el Apocalipsis. Ustedes saben, en el español quizás no es tan rico como el griego, y en el griego, cuando aparecen estos 2 tipos de corona, una corona se llama stéfanos y otra corona se llama diademas. Cuando nosotros leemos generalmente en el español aparece corona, por ahí aparece una diadema, pero generalmente aparece corona. Pero cuando aparece corona se refiere a estéfanos en el español. Y ahora, ¿y cuál era la corona de estéfanos? Era esta corona de estéfanos. Les hago una pregunta, ¿para qué se daba esta corona en la época antigua? ¿Para qué?
Muy bien, las Olimpiadas. Era la corona de victoria. Cuando se vencía en una competencia o algo, se le daba esa corona. Después estaba la corona, la diadema. Esta corona, ¿a quién se daba? A los reyes, a la autoridad política. Entonces, en el Apocalipsis tenemos las coronas de victoria y la corona política. Es interesante que en el Apocalipsis no vamos a ver a ningún hijo de Dios con una corona política. Solamente una vez, que es Jesús. Y aparece Jesús con una diadema cuando viene en la segunda venida. Pero después, todos los demás que son hijos de Dios tienen un estéfanos. Y es más, en el Apocalipsis no vamos a ver ningún estéfanos puesto, ni en la cabeza de Dios, ni en la cabeza de un ángel, ni en la cabeza de alguien de otro planeta. ¿En la cabeza de quién aparece el estéfano solamente? ¿De quiénes? De los que viven aquí en la tierra. De los humanos. No aparece esta corona en la cabeza de ningún otro ser, sino solamente en la corona, es la corona que se le pone a los humanos. ¿Y quién pone esa corona? Dios. Es interesante que Satanás en el Apocalipsis da una corona, pero ¿qué corona da Satanás? Da diademas. Y dice que Satanás le entrega la diadema a todos aquellos que lo sirven, la corona política. ¿Por qué? Porque los poderes políticos en el Apocalipsis sirven a los fines del anticristo. Mientras que los santos se les da coronas de victoria, que son las estéfanos. Por lo tanto, entonces deducimos que estos 24 ancianos son ¿qué? ¿24 qué? Son 24 seres humanos. Ojo, hay muchas interpretaciones, pero yo simplemente ustedes después saquen sus conclusiones y gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo para que después Él nos lleve a toda verdad. Vayan a sus casas, investiguen si las cosas son así o no. Pero ¿cómo llegaron estos 24 ancianos al cielo? Entonces tenemos que encontrar una respuesta, ¿en dónde? En la Biblia. Entonces vamos a Mateo 27, versículos 51 al 53, y dice así: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí se está hablando de la muerte de Cristo. Y nos dice la Biblia que en la muerte de Cristo, cuando Cristo muere, se abren los sepulcros, pero cuando Cristo resucita, resucitan con Él, ¿quiénes? Muchos santos. ¿Quiénes eran estos santos? Estos eran personas que vivieron esperando la venida del Mesías desde la época de Adán hasta la época de Jesús. Y Dios quiere darles un premio a estas personas. ¿Qué premio quieres darle? Como ellos vivieron predicando para que el Mesías venga y predicando la primera venida de Cristo, y Cristo no vino en sus días, Dios les da una recompensa. Entonces cuando resucita a Cristo, resucitan con Jesús para que ellos vean a Jesús, pero no en el cielo, sino a Jesús, al Mesías aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús se queda 40 días aquí en la tierra después que resucita, y en esos 40 días estas personas se quedan con Jesús predicando la resurrección de Cristo. Y entonces cuando Jesús se va al cielo, ¿a quién se lleva? Porque Jesús le podría haber dicho, bueno, me ayudaron 40 días, pónganse a dormir hasta que yo venga. No, se los lleva al cielo. Se los lleva al cielo, ¿y qué hace Jesús? ¿Los sienta dónde? Los sienta en 24 tronos. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Imagínense Jesús. Ahí, después vamos a ver que aparece Jesús en la escena, pero en esta escena ni Jesús aparece sentado en un trono. ¿Quién aparece sentado en un trono? Un grupo de seres humanos que pecaron, pecadores, que ustedes saben lo que es un ser humano. Ustedes conocen ese planeta, ¿verdad? Y Dios los pone para gobernar el universo junto con Él, porque si están en tronos es para gobernar. Eso no quiere decir que están sentados porque está cómodo el trono, sino es para compartir el gobierno de Dios. Es impresionante lo que es Dios. Cómo Dios le gusta compartir. Dios no hace nada para sí mismo, todo lo da, todo lo comparte, todo lo distribuye. Ese es el Dios que aparece en la Biblia, es el Dios que muestra a Jesucristo. Ahora, los 24 ancianos dice que tienen coronas de oro y vestiduras blancas. Esto es importante, que tienen vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5 dice, el que venza será vestido de, ¿qué? Ropa blanca. Al que venza, ¿qué se le da también? Se le da una corona. Pero todo el que se le da una corona, ¿qué se le da también?
Vestidura blanca. En otras palabras, el que tiene una corona tiene vestiduras blancas. Si tú no tienes vestidura blanca, no recibes la corona, pero si no tienes corona, no recibes vestiduras blancas. Las vestiduras blancas y la corona van unidas. Ahora, entonces quiere decir que estas personas vencieron, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se le da vestiduras blancas? A los que vencieron. Y ahora viene la otra pregunta. ¿A quién es el que hay que vencer? ¿A quiénes vencieron estas personas? ¿A quiénes? Estas personas vencieron, y acá viene un concepto que quizás es el que menos le gusta escuchar a Satanás, ¿eh? Y el que menos le gusta a Satanás que ustedes escuchen, y que yo. Fíjense, Apocalipsis 12, 10 y 11 dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es ese? Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han, ¿qué? Vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense, Satanás, que aparentemente él decía lo vencía a Dios cuando hizo pecar a Adán y Eva, ahora es vencido ¿por quién? No es vencido ni por Dios. ¿Por quién es vencido? Por un grupo de hormiguitas, de pulgas, que son orgullosas, que no saben, que le han dado la vuelta a cara. Sin embargo, ese grupo de gente orgullosa, con problemas, con problemas de carácter y todo, al unirse con Cristo, vencen ¿a quién? Pero ¿gracias a quién? Gracias a Cristo. Es impresionante. Nosotros podemos vencer a Satanás. Pero nosotros podemos vencer a Satanás en Cristo. Y eso es lo que quiere Satanás que no sepas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha enseñado desde chicos. Si yo hago una pregunta, ¿cómo nosotros podemos ir al cielo? Ayer hice una pregunta y le pregunto a los chicos, ¿cómo podemos ir al cielo? ¿Y qué me contestan los chicos? Siempre. ¿Qué me contestan? Me dicen obedeciendo. Y Satanás se las arregló para hacernos pensar que obedeciendo vamos a vencer a Satanás. Y entonces intentamos y vivimos con culpa y continuamente estamos diciendo tenemos que vencer. No, Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién te va a hacer descansar? Jesús, no tu obediencia. Es más, mucha gente sincera vive en fracaso por el hecho de que está tratando de obedecer en vez de ir a Cristo. Alguien puede decir, pero pastor, ¿qué está predicando en contra de la obediencia? No, no estoy predicando en contra de la obediencia. Estoy predicando en contra de poner a la obediencia como el centro de la victoria. Todo el que vence en Cristo termina obedeciendo, pero no todo el que obedece vence en Cristo. El centro es Cristo. Yo tengo que ir a Él. Y Él, entonces, yo voy a Él, encontrar la paz de Él. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana no es una lucha. La vida cristiana es rendirse. En este mundo nosotros ganamos luchando. En el reino de los cielos ganamos rindiéndonos. Es como Jacob, cuando recibió el golpe y dejó de luchar, dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Ahora no quiero luchar más. Quiero rendirme. Y cuando se rindió, fue transformado. ¿Sabes por qué tú estás cargado? Por el hecho de que tú no te has rendido. Ríndete. Ríndete. Y vas a empezar a vivir la paz del Señor. Entrega todo. Deja de querer tener el control de todo en tus manos. Y vas a ver cómo empieza a surgir una paz y comienzas a vivir una fuerza, empiezas a tener interior que antes no tenías, porque es la fuerza del Espíritu que Dios te la da a través de Jesucristo. Y por eso estas personas vencen a Satanás, pero a través de la sangre de Cristo. Y ahora vamos a tener que entender un poquito esto. ¿Cómo se vence a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo se lo vence? Fíjense lo que dice Apocalipsis 7:14, dice: y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo yo venzo a Satanás? ¿Lavando qué? Lavando mis ropas. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Acá no dice lavando las ropas, sino lavando la ropa ¿en dónde? En la sangre del Cordero. En otras palabras, nosotros tenemos ropas manchadas. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, ¿Jesús qué nos da? Nos da un Tide, nos da un jabón. ¿Cómo se llama ese jabón?
su sangre. Y ese jabón es rojo, que nosotros tenemos que tener fe, porque decimos, ¿cómo? Nos vamos a tirar, estamos negros, pero así negros, pero sucios. Y entonces nos tiramos ese jabón rojo, ¿y qué pasa con nuestras vestiduras? Quedan blancas como la nieve. Y a nosotros nos parece que no debe ser así. ¿Por qué? Y por eso hay que tener fe para que esto suceda. Hay que tener fe que la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarme de todo pecado. ¿Y cómo yo lo venzo a Satanás? Simplemente llevando mis ropas a Jesús. Y cuando llevo mis ropas a Jesús, entonces Jesús me las limpia. Y a medida que se las llevo, cada vez Él me va dando más poder para poder vencer. Aquí está el secreto de toda victoria. ¿Tienes problemas? Y yo sé que esto me lo van a discutir mucho después por internet y todo eso, pero no importa, me arriesgo. ¿Tienes problemas de pornografía? Lleva tus ropas a Jesús. ¿Y sabes qué? ¿Qué tiene que ver esto de llevar tus ropas a Jesús? Esto tiene que ver con la confesión. Tú lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados. Pero cada confesión tiene que ir acompañada de entrega. Esa es la condición. Confesión, entrega. Confesión, entrega. Tú tienes que confesar y entregarte a Jesús plenamente. Si te entregas a Jesús plenamente, Jesús comienza a hacer una obra en ti y una fuerza que antes no tenías. Y comienzas a tener victoria sobre ti mismo gracias a la sangre del Cordero. Y es más, tú puedes haber pecado, tú puedes haber caído, tú puedes haber fornicado, tú puedes haber hecho todo lo que sea. Y Dios te deja con la sangre de Jesús blanco como la nieve. Y por eso, si aquí posiblemente, estoy seguro que aquí llegó alguien hoy con culpa. Estoy seguro. Estoy seguro que aquí hay alguien que ha hecho algo que no está. Hoy Jesús te trajo para decirte, en mi sangre hay poder y limpieza. Solamente acepta. Agarra eso, Dios te da un galón así de 5 litros y te los tiras toda la sangre de Cristo así. Y quedas blanco. No necesitas decir, no, pero yo me manché. No, listo, quedas blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que te manches de vuelta. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando te manchas de vuelta, ¿qué agarras de vuelta? Vas a Jesús y agarras el tacho. Pero entonces va a llegar un momento que vas a decir, pero tengo que andar con un tacho todo el tiempo. Entonces lo que vas a hacer, vas a andar con un suero, que vaya directamente a tu vestidura y que continuamente esté limpiando tu vestidura. Eso se llama la intercesión de Jesús. ¿Y sabes cómo tú tienes beneficio de la intercesión de Jesús? Viviendo con Él todo el tiempo, levantándote con Jesús, desayunando con Jesús, yendo a la universidad con Jesús, estando con tu novia y Jesús, están jugando al fútbol con Jesús. Y entonces, en la medida que estás con Jesús, la sangre de Jesús te va limpiando. Y tú tienes los trajes continuamente blancos. ¿Por la sangre de quién? De Jesús. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos emblanquecer nuestras vestiduras? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Dejemos que el Apocalipsis nos conteste también. Fíjense hasta qué punto. Apocalipsis 14, 4 y 5 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son, ¿qué? Sin mancha delante del trono de Dios. ¿Hasta cuánto puede limpiarnos la sangre de Cristo? Completamente, a tal punto de estar sin mancha delante de Dios. Sin mancha delante, ¿gracias a quién? A Jesús. Ojo, no nos confundamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo mucho tiempo creí que yo estaba sin mancha delante del trono de Dios gracias a lo que el Espíritu Santo hacía en mí. Y quiero decirte algo, no voy ahora a entrar en ese tema, pero todo lo que el Espíritu Santo hace en ti, nosotros somos tan malos que queda contaminado. Lo que el Espíritu Santo hace es perfecto, lo que hace en mí, pero al pasar por mí se contamina. ¿Y necesita de qué? De la sangre de Cristo. Y por eso, por más que el Espíritu Santo esté actuando así, y tú eres Superman, quizás el Superman espiritual y todo eso, por más que tú necesitas la sangre de Cristo, y nunca va a llegar el momento que no vamos a necesitar la intercesión de Cristo, a no ser que Cristo nos transforme. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una filosofía, especialmente en la iglesia adventista, como que tenemos que desarrollar tanto nuestra experiencia con el Señor que va a llegar un momento que no vamos a necesitar de Jesús más. Vamos a ser tan perfectos, tan santos, que no vamos a necesitar de Jesús más. Eso, si bien lo podemos ser muy sinceros al enseñarlo, quizás estamos muy sinceros al creerlo, no puede ser bíblico. No es bíblico. A no ser que Cristo nos transforme.
O sea, que nos transforme glorificándonos. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hace, alguien puede decir, pero hay una cita, pastor, hay una cita que... Una cita es una cita. Cuando encuentres una cita, estudia esa cita a la luz de todas las citas. Y después cuando tengas esa cita a la luz de todas las citas, compara todas esas citas a la luz de la Biblia. Y ahí te vas a entender lo que quiere decir esa cita, o quizás digas, esa cita no la entiendo. Punto. Pero tampoco puedes decir, esa cita está mal, tampoco. Porque hay un montón de versículos en la Biblia que no entendemos y no por eso la Biblia está mal. Sino que nosotros no tenemos la capacidad para entenderla. Pero hay algo claro, nosotros podemos estar sin mancha delante de Dios gracias a ¿quién? Gracias a Jesús. Y tú puedes hoy salir de aquí, ¿sabes qué? Tú puedes salir de acá sin mancha. Sin mancha gracias a Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la Biblia. La vestimenta es muy importante en el Apocalipsis y el que quiere ser salvo debe estar vestido de blanco. Tú no puedes estar vestido de negro. Es más, la Odisea, ustedes saben que la Odisea era la París de ahora. En la Odisea, si alguien, por ejemplo, los desfiles de moda y todo eso, ¿saben dónde se hacía? Se hacían en la Odisea. Y la Odisea era común, quizás esto tiene que ver con la primera profecía, era común porque eran famosos los vestidos negros que se hacían en la Odisea. Y toda mujer quería tener, por ejemplo, venía Melanie, por ejemplo, hoy que está vestida de negro. Entonces venía, ¿cómo es tu nombre? Evelyn le preguntaba a Melanie, ¿ese vestido negro es de la Odisea? Y entonces, si ella quería, decía, sí, es de la Odisea, un vestido negro de la Odisea. O sea, eran los vestidos que se hacían a la moda. Todo el mundo quería tener un vestido negro de la Odisea. Pero resulta que a la iglesia de la Odisea, Jesús le dice, mira, tú tienes esos vestidos negros, tienes que sacártelo. Y ¿sabes qué? Yo tengo un vestido blanco que quiero darte y tienes que venir a mí para tener ese vestido blanco. ¿Saben qué? Lo hermoso es que con Cristo tiene una tienda de vestidos. Y cada vez que vas a Él y te entregas a Él y recontinúas tu relación con Él, Él te da un vestido nuevo, un vestido inmaculadamente blanco. Y tú tienes que creer eso. Ese es el gran problema, que no creemos. Y por eso estamos luchando con esto, estamos luchando con otro, estamos luchando con esto, buscando al psicólogo. No digo que no hay que ir al psicólogo. Yo he ido al psicólogo y me ha hecho muy bien. Ustedes deben haber dicho, sí, ya nos imaginamos que ha ido al psicólogo. Y me ha hecho muy bien y yo muchas veces doy ayuda también psicológica. Es necesario eso. Pero hay algo que si no entendemos el poder de Dios, no te va a servir el psicólogo, ni el médico, ni nada. Porque aquí la cuestión no es tener mejor la cabeza, la cuestión es vivir para la eternidad. Y por eso nosotros tenemos que ir a Jesús y Jesús está dispuesto a recibirnos. Y muchas veces Jesús, después que entendemos estos conceptos, nos va a mandar un psicólogo, nos va a mandar un médico, pero no sirve de nada si no entendemos estos conceptos que vayamos a otro, porque van a ser soluciones superficiales. Lo primero es entender el reino de Dios, porque si no Jesús hubiera venido a predicar otra cosa. Apocalipsis 4, 6 al 8 sigue y dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, imagínense todo esto, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está el trono de Dios, están los 24 ancianos con 24 tronos, pero entonces alrededor del trono, ¿quiénes están? Los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Y ¿saben qué? Esto es una pregunta que ustedes pueden decir, ahora esto se está poniendo interesante porque vamos a ver quiénes son los 4 seres vivientes. Realmente yo no tengo respuesta. Y si ustedes quieren, pueden analizar esto en Ezequiel. También aparecen estos seres vivientes con otras diferencias. Es más, uno tiene cara de buey, otro tiene parece un águila volando, otro tiene cara de hombre, otro tiene semejanza de león. O sea, es algo raro. Pero lo que nos da a entender esto, que estos 4 seres vivientes son los que ejecutan las órdenes de Dios con respecto a su iglesia. ¿Y saben qué? Estos 4 seres vivientes tienen el cometido de
purificar la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hay gente que está en la iglesia por estar. En la iglesia de Dios hay gente que no sabe vivir de otra forma y por eso viene a la iglesia. Hay gente, por ejemplo, que se crió en la iglesia, estudió en la iglesia, le dieron trabajo en la iglesia y si deja de trabajar en la iglesia, ¿de qué vive? Entonces tiene que seguir en la iglesia. Y eso pasa, esos son personas institucionales y que pueden defender la teología, pueden defender las normas, porque es la única manera que saben vivir. Pero no porque realmente tengan una relación con Cristo. Entonces, los seres vivientes lo que van a hacer, Dios les va a dar órdenes para provocar ciertos movimientos que van a zarandear a la iglesia y que la iglesia quede solamente con aquellos que realmente tienen una relación con el Cordero. Con aquellos que están dispuestos a aceptar su necesidad de Cristo a pesar de todos sus errores y decir, lávame con tu sangre. Apocalipsis 4, 9 al 11 sigue diciendo, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que estos seres vivientes están todo el tiempo ¿cómo? Están adorando, todo el tiempo adorando. Y cuando ellos adoran, los 24 ancianos adoran. Ahora, si la voluntad del cielo tiene que cumplirse aquí en la tierra, nosotros tenemos que adorar aquí en la tierra como se adora ¿en dónde? Como se adora en el cielo. Pero acá viene un gran problema. ¿Por qué? Porque en este momento la iglesia está dividida porque hay gente que piensa que en el cielo se adora de una manera y hay que adorar así. Y otra gente que piensa que se adora de esta manera y hay que adorar así. Y así las iglesias se dividen. Y entonces la gente se ofende por la adoración. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa en el cielo. Y entonces la adoración en el Apocalipsis es el tema central. Y por lo tanto el Apocalipsis tiene que tener una respuesta para este dilema que estamos viendo en las iglesias. ¿Y será que podemos resolver este dilema? Bueno, yo ahora voy a presentar una frase que a mucha gente le va a molestar. Estoy seguro, en todo este contexto y esta tensión que hay sobre la adoración. Pero es lo que saco del Apocalipsis y es lo que saco de la Biblia. Y esto es, y podemos discutirla después si quieren. Vamos a hacerlo con una pregunta. ¿Qué es lo que determina que en el cielo la adoración sea correcta? ¿Qué es lo que determina en el cielo que la adoración sea correcta? ¿El arpa que tocan? ¿Es la vestimenta que se ponen? No, en el cielo. Lo que determina la adoración correcta en el cielo está determinada por el objeto que se adora. Y es el objeto que se adora que determina la adoración correcta. En el cielo solamente se puede adorar una persona. ¿A quién es? A Dios. Y entonces, si yo adoro al Dios verdadero, todo lo que haga en resultado, porque la adoración es una respuesta, no es una búsqueda la adoración, es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Es una respuesta a la obra de Dios. Ustedes van a ver que los que adoran en el cielo, adoran cada vez que Dios hace algo, ellos caen de rodillas y tiran sus coronas, no le alcanzan las palabras y tiran sus coronas a los pies de Jesús, se arrodillan y dicen, santo eres, santo. No pueden dejar de adorar porque la adoración es una respuesta a estar en la presencia de un Dios enorme, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso que se hace chiquito y se hace hombre. Y que se hace chiquito y se hace hombre y me rescata del pozo del pecado. Y no solamente me rescata del pozo del pecado, sino que me sube al cielo y me sienta en uno de los 24 tronos para gobernar el universo. Eso genera adoración verdadera. Y esta es la frase. Cuando definimos a la adoración correcta o incorrecta por el estilo de música, por el instrumento o por el entorno, corremos el riesgo de caer en idolatría. ¿Por qué digo esto? Porque a veces he escuchado muchos seminarios que yo incluso, con esto no quiero decir que yo tengo la verdad, pero muchas veces se dice, no, el único instrumento que puede ser usado en la iglesia es el órgano de tubos. Y entonces van la gente y escucha el órgano de tubos y dicen, ay, qué bueno, qué conservadores que somos. Ahora, cuando nosotros decimos que el instrumento determina la correcta oración, estamos haciendo el centro ¿a quién?
Al instrumento. Al instrumento. No, es Dios el que debe ser adorado. Y Dios debe ser adorado como una respuesta a las obras de Él. Y si Dios es adorado como una respuesta, todo lo que se use delante de Dios va a estar bien hecho. Porque se va a usar para ensalzar a Dios. No va a determinar del instrumento, de la ropa, ni nada, sino que sí, eso va a tener quizás un efecto en el instrumento que se usa o cómo se usa el instrumento. Pero resulta que a veces vamos a iglesias que tienen los órganos de tubo y están la gente tocando así. No digo, ojo, no digo que eso sea mal, pero está la gente tocando y todo eso y terminan y dicen, ay, y aplauden y todo. Y no está mal que aplaudan tampoco, pero es como diciendo, qué buenos que somos. Nosotros no adoramos como aquella iglesia que adora tan mal con batería. Cuando hacemos ese tipo de razonamientos, nos estamos poniendo en el centro y eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Sí, y he visto otras iglesias donde ponen humo en la plataforma y están tocando baterías y todo eso. Y entonces mientras tocan batería diciendo, qué mente amplia que tenemos. Porque nosotros acá estamos atrayendo a los jóvenes. No, esas personas se están poniendo en el centro también. Acá no pasa si tengo mente amplia o tengo mente conservadora. Acá pasa por adorar al Dios del cielo que es santo. Y cuando adoro a un Dios santo, no puede haber otra cosa que humillarme. Es como mirar al sol, yo tengo que agachar mi cabeza. El gran problema es que muchas veces en nuestra adoración nosotros queremos ser el centro. Y a veces utilizamos un órgano de tubos para ser el centro, como utilizamos una batería para ser el centro. El problema no está en el instrumento, el problema está en el instrumentista. Y por eso tenemos que salir de esas conversaciones, de esas discusiones superficiales que definen las cosas por la forma. No, en la Biblia todas las cosas se definen por la esencia. Y por eso es Dios el centro de la adoración. Y por eso no pasa por si se puso una alfombra. ¡Uy, se puso una alfombra! ¡Se puso una alfombra! ¡Pecado! ¿De dónde sacamos que es pecado poner una alfombra? ¿De dónde? Y alguien puede decir, bueno, entonces por eso usemos cualquier cosa. Y ahora voy a decir algo que es importante. Y esto tiene que ver con todo, absolutamente todo transmite un mensaje. No hay nada neutro. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina, cuando era chiquito, estábamos en una época donde había comunismo, había guerrilla y estaban los militares gobernando. En esa época dejarse dejarse la barba era símbolo ¿de qué? De comunismo. ¿Por qué? Porque el Che Guevara usaba barba y entonces todos los que admiraban al Che Guevara se dejaban la barba y entonces más o menos se sospechaba de todo el que tenía barba que era comunista. Entonces, en esa época, dejarse la barba en Argentina transmitía un mensaje. Pero pasó la época del comunismo y eso, y hay gente que dice, no se puede usar barba. ¿Por qué? Porque en esa época era símbolo de ser ateo. Entonces, entonces ahí va alguien con barba ahora. No pasa ahora eso, pero pasaba después que pasó el comunismo y eso. Después de 10 años del comunismo alguien iba con barba y decía, ateo. No, ya pasó eso. Ahora ya no tiene ese mensaje eso. Lo importante es que, y por eso no es cuestión de decir, Jesús me ama y yo voy como quiero. No, si tú vienes acá vestido como Lady Gaga a la iglesia, tú estás transmitiendo a quién sigue. Y con eso yo no te voy a prohibir que te vista como Lady Gaga. Pero nosotros todo lo que hacemos transmite un mensaje. Todo. Y es un mensaje de glorificar a Dios o glorificarnos a quién. A nosotros. Todo lo que hacemos transmite un valor. Cómo yo hablo, cómo me visto, qué es lo que hago. Entonces nosotros no podemos decir, esto se puede, esto no se puede, esto se puede. No, es a quién tú adoras, a quién sigues. Entonces, características de la verdadera adoración, y ya vamos terminando con esto. La verdadera adoración está centrada en las obras de Dios y no en lo que el hombre hace por él. Y esto es importantísimo. Cuando ustedes están en un lugar donde se adora a Dios verdaderamente, ¿se habla de quién? Se habla de Dios, no se habla del hombre, se habla de Dios. No es antropocéntrica la verdadera adoración, es teocéntrica. Y por eso, en un lugar donde está Dios, se habla de Dios, las iglesias donde Dios es real en la vida de los adoradores. Entonces en esas iglesias se ve alegría. No se ve alegría por la alegría en sí, sino que se ve la alegría del resultado de estar en la presencia de un Dios que continuamente me maravilla por lo que hace.
Y en el cielo, por eso vamos a estar continuamente adorando. Y alguien puede decir, qué aburrido ir al cielo, estar adorando en el cielo, la eternidad adorando. Imagínate, yo te voy a dar un ejemplo. ¿A cuánto les gusta jugar al fútbol? Amén, sí. A mí me encanta. A mí me gustaba mucho. Díganme, y vamos a abstraernos ahora de nuestra cultura, del fútbol y todo. Díganme si no hay nada más estúpido que jugar al fútbol. Es una pelota con un montón de gente que la están pateando y la meten adentro de un arco. Y es más, y la gente está dispuesta a ir 2 horas y pagar un montón de dinero para estar saltando todo el tiempo por 2 horas, mirando cómo 11 personas patean una pelota, una cosa redonda. Es una estupidez total. Sin embargo, ¿nos apasiona o no? Y ahora viene el Mundial y todos estamos diciendo, ojalá que tan siquiera algún partido podamos ver. Y ojalá que mi equipo gane. Bueno, Ahora, fíjense, si nosotros estamos dispuestos, yo creo que ninguno de los que somos, los que nos gusta el fútbol, nos dirían, te pagamos el Mundial para que vayas a verlo gratis. Y tenés que ir a 4 partidos por día. Algunos dirían, 4 partidos por día, no, me estás dando mucho. Déjame uno solo. ¿Por qué? Porque nos gusta el fútbol. Es una estupidez y nos gusta. Imagínate estar frente a un Dios creador, todopoderoso, que continuamente está haciendo obras, que continuamente está creando un mundo, que continuamente está actuando en favor de alguien, que continuamente está usando la creatividad. Sentarse delante del trono de Dios es algo maravilloso, no te aburres nunca. Pero ¿por qué tú te aburres en la iglesia? Porque en las iglesias no está el Dios verdadero. Hay un Dios que es estático, un Dios del programita, que solamente es siempre lo mismo. No, el Dios de la Biblia es un Dios que se moviliza, que se manifiesta, que se mete en la vida de sus hijos, que se hace grande, que se hace chico, que cambia de forma todo el tiempo. Ese es el Dios que la Biblia hace que todo el mundo quiera estar alrededor de Dios. Y por eso el salmista decía, más vale estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Porque él tenía un Dios real. Pero cuando tú tienes un Dios que no es el verdadero Dios, cuando termina el sermón. O sea, se le está yendo largo, ¿eh? O sea, 30 minutos. Si queremos que la iglesia se llene, que sea 40 minutos, no más. Pensamos así. Fíjense, queremos que la iglesia se llene. ¿Para qué? Porque estamos acostumbrados al programita. Porque defendemos la iglesia, lo hacemos por la iglesia. Pero no tenemos a Dios. No, ya voy a terminar, no se hagan problema. Caín y Abel, ellos los dos querían adorar, pero Caín no era que no quería adorar a Dios, pero cuando Caín fue a Dios, ¿qué fue lo que le llevó? Le llevó lo mejor que él hizo. Caín fue como el fariseo que fue al templo y dijo, Señor, te doy gracias porque yo ayuno todos los días, no soy como ese publicano ignorante, pobre publicano, pero yo soy adventista de 7ª generación, mis abuelitos plantaron iglesias y yo soy un buen pastor. No, ese es el tipo de adoración que es blasfemia. Y por eso Jesús dijo, ese se fue sin nada. Pero Abel, ¿qué fue lo que ofreció? ¿Saben qué? Abel no ofreció su cordero. Abel ofreció, sí, uno de sus corderos, pero que era el símbolo de la ofrenda de Dios. Nosotros cuando vamos delante de Dios no ofrecemos nada. Es Dios el que nos da a nosotros. Y tenemos que entenderlo. No es yo que le doy algo a Dios. Todo lo que yo le doy a Dios, lo único que le puedo dar es algo contaminado. Es Dios que me da algo perfecto a mí. Y por eso cuando Abel se arrodilló y puso la ofrenda de Dios, la ofrenda de Dios era la ofrenda perfecta. Y ahora fíjense también, una de las cosas, la verdadera adoración. Si tú quieres saber si hay adoración verdadera, entras a una iglesia, en esa iglesia tiene que haber humildad. En la adoración tiene que haber humildad. No puede ser el show acá cantando, porque a veces nosotros, ¿por qué cantamos acá en la iglesia? Porque como no podemos competir con las estrellas del mundo, entonces acá la competencia es mucho menor. Entonces acá puedo ser estrella, ya no puedo ser estrella. Y a veces la música, como genera mucha admiración, la música y todos los talentos generan mucha admiración, terminamos haciendo un show secular para Dios aquí en la iglesia. Y acá la cuestión, el centro no es la música, el centro no es el instrumento, el centro es ¿quién? Es Dios, que se hace hombre y se manifiesta a través de un cordero. Y por eso donde hay verdadera adoración hay humildad. Y por eso donde ustedes vean que se ensalza la carrera del hombre, la trayectoria del hombre, los títulos que se tienen, los viajes que se hicieron, todos los logros que se han hecho, allí hay adoración del anticristo. Nos guste o no nos guste. Y después, en el santuario, cuando hicieron los altares, Dios les prohibió
a los israelitas que no hagan ningún tipo de adorno en el altar. No quería que hagan ninguna figurita. ¿Por qué? Porque si hacían una figurita, alguien iba a decir, esto es para Dios, lo voy a hacer lo mejor. Y hacían la figurita en el altar. Cuando venía la persona a adorar, ¿en qué se iba a centrar? En la figurita, que era una obra de hombre, y no en el cordero, que era la ofrenda de Dios. Y por eso Dios dijo, no me interesa que sean sencillas las cosas, pero lo único que me interesa es que se centre en algo que yo hago, no en algo que tú haces. Y eso no es porque Dios sea egoísta, sino porque Dios sabe que esa es la única manera que nosotros podamos funcionar bien. La verdadera adoración es una respuesta, no es una orden. Nunca, preparando este sermón, no encuentro a Dios nunca diciendo adórenme. Nunca. Porque Dios está en el misterio, Dios está en la presencia, se manifiesta a través. Entonces sí encuentro que Dios dice, adoren a Jesús. Y cuando Dios dice, adoren a Jesús, ¿Jesús qué dice? Adoren a Dios. Y cuando viene el Espíritu me dice que adore ¿a quién? A Jesús. Y entonces nadie dice, adóreme a mí, porque esa es la naturaleza de Dios. El único que dice, adórenme a mí es Satanás. Y por eso nosotros tenemos la tendencia a ser amigos de Satanás. Y por eso continuamente yo tengo que estar acá con un tacho de pintura, porque a veces cuando yo predico acá o algo por el estilo, sale alguien y dice, ay, qué bueno el sermón, que esto y el otro. Entonces yo enseguida empiezo a pensar que ¿qué? ¿Quién tiene? Me pongo a pensar yo en el centro de la escena. Y ahí peco, eso es blasfemia. Y por eso necesitamos con un tacho de sangre continuamente estar continuamente lavándonos en la sangre del Cordero para ser un pueblo humilde. Porque la Biblia dice que el pueblo final va a ser un pueblo humilde. Y tenemos que entender eso. Y termino diciendo que la verdadera adoración es un estilo de vida, no un evento. 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto para vivir, para exaltar a Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a que todo lo que hagas transmita el mensaje de Jesús? ¿Estás dispuesto cómo te peinas, cómo predicas, cómo tocas el piano, cómo te arreglas, cómo te vistes, cómo cantas, cómo hablas? ¿Estás dispuesto a que todo sea para la gloria de Él? Y alguien puede decir, pero lo he intentado muchas veces. Bueno, acá hay un balde de sangre que continuamente te lo puedes tirar. Y ¿sabes qué? En la medida que tú empieces a confesar, cada vez que te surja el orgullo y empieces a confesar ese orgullo que te surge, vas a aprender a vivir dependiendo de Él. Y va a llegar un momento que vas a tener la misma oración de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El Apocalipsis profetiza que va a haber un grupo de 144,000 que van a dejar que Cristo entre en sus vidas y van a dejar que Cristo crezca en sus vidas. Y ya no van a ser orgullosos, no van a ser condenadores, van a ser personas que vivan para glorificar a Él. ¿Estás dispuesto? Que esa pueda ser tu experiencia y la mía. Vamos a terminar cantando. Le pido a los que lo saben, al Praise Team y a los que quieran pasar a cantar, vamos a cantar nuestro canto lema. Mi fortaleza es Jehová. Lo estamos aprendiendo con pista. Gracias, Pedro. Bueno, pues. Nos ponemos de pie. ¿Puesto de pie? ¿Alguien más va a participar? Fortaleza es Jehová, del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré.
bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará, levantará al caído, al humilde exaltará, no dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Querido Señor, hoy queremos humillarnos delante de ti a causa de quién eres tú. Tú eres un Dios grande que te manifiesta, Señor, en cosas pequeñas. Y a través de Jesús nos ha dado la oportunidad de sentarnos contigo en el trono. Hoy tú nos estás llamando, Señor, para vivir para tu gloria. Hoy nos has dado la posibilidad de salir de aquí sin mancha, aceptando a Jesús en nuestras vidas. Señor, hoy queremos pedirte esa sangre y queremos vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Danos esa experiencia. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos una vez más de saludarlos a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Seguimos con nuestra serie de Apocalipsis y hoy conmigo tengo acá a Dani. Dani, cuéntanos quién tú eres. Yo me llamo Dani Bonilla, soy un estudiante de segundo año aquí en la Universidad de Southern y estoy estudiando para abogacía en psicología y me estoy encantado con mi experiencia en Southern y más con mi experiencia en su casa. Ok, Dani, tú has estado con nosotros a través de la serie desde que comenzó el sábado pasado. Sí. ¿Qué te ha parecido la serie? ¿En qué te ha ayudado la serie? A mí me ha ayudado la serie muy interesante. Yo he estado inquieto de muchas preguntas porque yo soy nuevo al adventismo, por decir, no tengo mucho tiempo en la iglesia, pues todas estas preguntas yo lo tengo y siento que me han sido contestadas. Perfecto, me dijiste que tu papá también está viendo la serie online, ¿no? Mi papá, hola papi. Así que saluda a tu papá acá que te está viendo seguro, ¿verdad? Así, somos de Washington, D.C., pues me están mirando desde 10 horas de aquí. Qué bueno, Dani, qué bueno tenerte con nosotros y qué bueno que puedas compartir y con nosotros acá en su casa y ser parte de nosotros también, ¿ok? El pastor creo que va a venir por acá en cualquier momento para la pregunta que tenemos online. Así que mientras va llegando el pastor, quiero decirles algo. Todas las preguntas que nos están llegando, a pesar de que vamos a estar respondiendo que sea solamente una cada sábado, también los invitamos para que los miércoles participen de la sección Conversemos. Ahí se van a estar respondiendo cada una de las preguntas que ustedes nos dejen. Ahora, queremos agrandar esta sesión y que no solamente sea un miércoles al mes, así que oren por esto para que próximamente podamos tener más miércoles en el mes respondiendo preguntas y estar conversando con ustedes constantemente. Creo que está el pastor con nosotros acá. Ok, pastor. Gracias. Acércate un poquito para acá. Gracias. Para que estés dentro de cámaras. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta. Esta pregunta la hace Mariela Gipsy. Ella pregunta, si estas 24 personas en los tronos con Jesús los llevó al cielo y están gobernando, ¿cuál es exactamente la tarea de ellos? La verdad que cuando lleguemos al cielo tendremos que ver cuál es la tarea de ellos. Una de las cosas que sí creo, que no sé por qué no lo aclaré en el sermón, pero frente al trono de Dios está el candelabro, están las lámparas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo, todo el universo está mirando si en las iglesias hay arrepentimiento. Y sin duda que estos 24 ancianos, después vamos a ver en el Apocalipsis, tienen algún papel, no sabemos bien cuál es, pero en esto que va a pasar en la iglesia y en los eventos finales. No sabemos bien cuál es el papel, eso tendremos que preguntarle bien cuando lleguen ahí qué es lo que están haciendo. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya nos contarán bien ellos exactamente, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias pastor por estar con nosotros. Esa fue la pregunta del día. Ok. Después seguiremos respondiendo más preguntas en nuestra serie de Conversemos. Perfecto. Gracias. Dios los bendiga y nos vemos.
Bueno, hermanos, nos estamos despidiendo de ustedes y un momentico a manera de anuncio, algo bien breve. Todas aquellas personas que están haciendo sus planes para venir y estar con nosotros en la Escuela de Discipulado Orgánico, si pudieron estar con nosotros el miércoles pasado en la sesión de Conversemos, tienen una idea de qué se trata la Escuela de Discipulado Orgánico. Eso es más o menos lo que hacemos acá, conversar todos juntos, analizar las Escrituras, todos juntos para llegar a una conclusión a través del Espíritu Santo. Así que te animamos para que participes si todavía no has tomado la decisión de venir a la Escuela de Discipulado y que participes con nosotros este año y que te sigas conectando con nosotros. Un abrazo y feliz sábado. Feliz sábado.